Veamos. Veamos ahora el tema de los conglomerados en dos fases, pero según la ruta en el SPSS. Tenemos lo siguiente. Primero vamos a irnos por analizar, clasificar y clúster bietápico. Este también lo podríamos ubicar incluso por el tema de marketing directo, pero allá tiene otra caja de diálogo y entonces no lo vamos a trabajar por ese ladito, sino lo más común. Clasificar y clúster bietápico. Luego de llegar a ese punto, una de las diferencias con la ruta mencionada anteriormente es que allá tenemos una sola espacio para pasar las variables cuantes y cuales. Acá nos permite discriminarlas, o sea, separarlas. Tenemos un primer ventana donde vamos a colocar las variables cualitativas. Nosotros vamos a trabajar con este mismo archivo, tipo de vehículo. Y vamos a colocar unas variables cuantitativas, en este caso continuas, precio, tamaño, caballos de fuerza, etc. ¿De quién? Unas características de este tipo de vehículo. Por lo tanto, lo que uno pretende es aquí, en las variables categóricas, hay unas categorías. El vehículo que podría ser liviano, un vehículo pesado, un vehículo con determinadas características en cuanto al... yo lo mencioné alguna vez, podría ser también, si uno lo considera un vehículo deportivo, tradicional, etcétera, familiar. Pero entonces, acá tenemos unas variables que de pronto nos pueden servir para descifrar cuáles son las características de ese tipo de vehículos. Acá en la parte inferior se dice determinar automáticamente el número de clúster, que está por defecto viene 15. Si uno piensa que uno lo puede agrupar en 4, en 5, en 20, puede darle el dato, puede darle la información. Sin embargo, al ser más exploratorio en los primeros momentos, es prudente dejarlo como está. Entonces, en este caso, vamos a plantearlo con las 15 opciones que plantea. Pero insisto, no podría decirle cuádreme 5, cuádreme 6, etc. Dependiendo también de lo que se conozca. Debemos de seleccionar alguna de las opciones acá, bien sea, sobre todo de resultados, para poder que haya alguna salida. En caso contrario, pues obviamente no nos entrega nada. Tenemos salidas de gráficos o de tablas. Definitivamente los gráficos son mucho más útiles y fácil de entender y demostrar. Aquí tenemos una de las salidas gráficas, que las vamos a observar ahora por dónde las solicitamos. Pero sí es evidente la diferencia en la salida con los tradicionales tipos de conglomerados jerárquicos, no jerárquicos, de medias, etc. Acá tenemos esta salida. A la derecha se observa aquí nos dice cuántos grupos quedaron, 3, y nos está diciendo el porcentaje o la distribución de los grupos. Pero hay un detalle que yo mencionaba ahora para determinar si es adecuada la técnica o no, y es esta barra que estamos observando acá. La calidad de los clústeres que dice él, calidad de los clústeres. Y tiene unas, digámoslo, señas en los dibujos, donde una de las primeras es baja. Si fuera pues una barra que nos llegara en el tema como más rosadito que está ahí, sería algo bajo. Ya lo amarillito está aceptable todo ello, hasta llegar a lo verde, que sería bueno. Pero acá nos está llegando casi a ese lindero, entonces lo podemos mantener. O mejor, sustentar que la técnica nos ayuda a agrupar de manera adecuada estas variables que vamos a trabajar. Por lo tanto, este dibujo de la calidad de los clústeres es fundamental. Si aquí me llega al punto rosado, donde dice punto 60 o algo así, que no es fuerte o es más bien débil la aglomeración, pues definitivamente deberíamos de pensar en otras variables o en otras técnicas incluso. Pero acá ya tenemos esas opciones. Y en la parte derecha nos está mostrando, ya lo mencioné, cuántos casos pertenecen a cada uno de los grupos, ¿no? Porcentualmente también. Además, nos presenta otro gráfico
supremamente útil en el sentido de que nos dice cuál predictor, o sea, cuál variable de estas que introdujimos sería la que nos aglomera de mejor manera, la más importante. Para el ejemplo nos está dando el tipo de vehículo, luego el peso, luego el consumo y así sucesivamente. El precio, la longitud y precio fueron los que menos aportaron, digamos, o como fueron menos relevantes, menos importantes. Pero entonces acá en un informe es muy útil uno detectar y determinar cuáles son las variables que nos están ayudando a discriminar, no es discriminar ahora, sino a agrupar una serie de casos según los valores de estas variables, pero nos dice cuáles son las variables que más nos aportan. Esa es una situación relevante en este manejo de los conglomerados. Veamos más. Y acá tenemos otra de las salidas, supremamente relevante. En el ejemplo que tenemos en pantalla y que más adelante vamos a hacerlo en directo, ya con el software, estamos encontrando 3 conglomerados o 3 clústeres. Y ahí los observan en pantalla, los que tenemos a la izquierda. Acá observamos un tipo de vehículo, peso de 284, 394, lo que es 384. Acá hay otro peso de 350, 397, etc. Acá tenemos un consumo y vamos observando. Estos que tenemos acá son los promedios. Consumo promedio en ese primer grupo. En este, realmente cuando lo hagamos ahora vamos a observar que él nos colocó el primer grupo acá, el tercer grupo en la mitad y el segundo en el extremo. El orden no implica, sino que al agrupar nos quedó de esa manera. Pero lo explicito es para que veamos la redacción que tengo a la derecha. Dice, los vehículos del grupo 1, o sea, en la primera columna, son automóviles baratos. Entonces uno miraría el precio, lo tenemos tal vez más abajito. Aquí está el precio, 18.67. Comparativamente con el 3 que dice 37 y el otro dice 26. Entonces mire que aquí el precio, el más bajo, es el del grupo 1. Entonces uno observa los promedios que obtuvimos, promedios cuando son cuantis, habrá porcentajes cuando sean cuales. Pero entonces en la lectura, vuelvo a insistir, nos dice, los vehículos del grupo 1 son automóviles baratos, pequeños y de bajo consumo de combustible. ¿Qué quiere decir pequeños? Entonces ya uno tendría que ir a mirar, tal vez por el peso, detecto que el peso es de 294 más bajo que el resto, entonces por eso se habla de pequeño. Y esa es la forma de uno ubicar grupos. Valga decir, el grupo 3, me brinco para el último, dice, son caros, grandes y automóviles moderadamente eficientes. Entonces, cuando dicen son grandes, uno hablaría de un peso alto. Automóviles moderadamente eficientes, habría que mirar con cómo estamos midiendo la eficiencia, etc. Pero lo importante del caso es que con este tipo de técnica yo identifico o perfilo determinados grupos. Y más aún, en la estrategia uno puede decir, póngame, enuméreme, o mejor, póngame una seña, cuáles son los del grupo 1, los del grupo 2 y los del grupo 3. Y luego ya esos resultados los puedo utilizar para hacer otro tipo de pruebas. Es decir, si los del grupo 1 tienen diferencias con el 3 en otras variables incluso. ¿Sí? Entonces, ahí hay mucha aplicación. Y esta es la forma de que el programa nos ayude a identificar eso. Ahora, que no me quede muy largo, voy a parar acá.